hacerlo. Ahí vas, ahí vas un poquito ya hablando, estás hablando de normar, porque ahorita es, Ajá, digamos, no lo pudieras hacer, ¿verdad? O sea, en muchos países latinoamericanos hay cosas que no son, que hay muchas restricciones, ¿sí? ajá, Va, entonces ahorita hablaste de algo normativo, de una norma, ¿sí? ujú, Con todo lo que tú expusiste, bien sale políticas públicas reales, ¿sí? Por eso es algo que es bien importante, la voz del paciente. Si ujú, hablamos de toda Latinoamérica, bueno, hay países que ya están muy involucrados, pero yo creo que pudiera hablar de El Salvador, tal vez de México no, porque hay mucha actividad en México, pero Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras, em, no hay una participación activa del paciente o una activación del paciente para creaciones de políticas públicas. Los mandan a llamar como entes testigos o para que estén ahí escuchando las iniciativas de ley que se formaron, pero no se forman iniciativas de ley basadas en las necesidades de los pacientes. Tú ahorita dijiste un gran listado de verdades que las que han estado en los hospitales públicos de Guatemala saben que eso pasa igualito, o sea, es como una fotocopia, es una fotocopia de los sistemas de ujú, salud. Entonces, ¿cómo es ujú. posible que alguien del Salvador nos relató la misma historia de lo que pasa en el San Juan? Lo mismo que puede pasar en el Roosevelt, lo mismo que puede pasar en el Ix. Ujú, O sea, es curioso porque vamos a escuchar otros países y nos van a relatar las mismas historias, ¿sí? sí. Es la estructura, es el sistema que ya está viciado y no de un país. Es una mala escuela, ¿sí? En Ujú, sí. salud. Pero tú dijiste algo muy interesante, normar, ¿sí? Hay que normarlo, o sea, todo lo que tú dijiste está bien, pero hay que normarlo primero. María, Gracias. Sí, muy interesante todo lo que estoy escuchando. Yo como paciente creo que podemos hacer trabajo en equipo, tanto voluntarios, enfermeras, doctores. Por ejemplo, cambiar los protocolos. Como bien decía Gloria, en el Roosevelt me imagino que va a ser así en el San Juan también. Es inhumano llegar a las 3, 2, 3 de la mañana a traer un número cuando ya mi carnet dice que tengo una cita, ¿verdad? Y separar esas citas por pacientes que van a recibir quimioterapias, pacientes que van a una cita con el oncólogo, eh, pacientes que van a recoger medicina. O sea, podríamos mejorar esos protocolos en que el paciente que va a recibir medicina tal vez no llegue a las 5 de la mañana, sino que pueda llegar tipo 9 de la mañana, para que no todos los pacientes estemos todos sentaditos ahí esperando nuestro turno. Y como voluntarios, poder adelantar en tal vez recibir cierta información. Por ejemplo, yo a veces voy con la doctora que no puedo hablar nada mal de mi doctora del Roosevelt, pero a veces me voy a sentar y es como se siente. Bien, ok, no, que no ha tenido, no le duele, no, doctora, estoy bien. Bueno, pero para eso ya llegué yo a las 3 de la mañana, ya me mojé, mm, y me recibió a las 12 de la mañana. Para uno sí es desgastante realmente el estar enfermo, ¿verdad? Ir a una cita solamente a eso. Entonces, tal vez, por ejemplo, yo nunca supe que en el Roosevelt había una psicóloga o creo que solo hay dos, porque como somos muchos, ¿verdad? No se dan abasto. Entonces, crear esas oportunidades con los pacientes como voluntarios
de explicarles que durante el proceso podemos llevar un acompañamiento psicológico, ¿verdad? Es más, debemos de llevar, pero es un trabajo para mí en equipo de, vamos a ayudar también a las psicólogas a agilizar ese proceso, ¿verdad? A informar a los pacientes. Tal vez, yo sé que recabar información de un paciente también puede ser un poquito complicado por lo delicado del tema, ¿verdad? Pero habrá cierta información que nosotros podamos obtener antes y trasladarlo, ¿verdad? Para que tal vez no sé, ¿verdad? El doctor pueda decir, ah, bueno, aquí está doña fulana, ella solo viene por medicina, pero ya, ok, entonces ya sé que de los 50 pacientes que tenía que atender hoy, realmente voy a atender 10, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya como ir recabando nosotros como voluntarios para facilitarle a las enfermeras, a las licenciadas, a quien sea, y que el paciente no pase tanto tiempo esperando, ¿verdad? Porque realmente, pues cuando el clima está bonito, pues uno dice, bueno, por lo menos salí, pero cuando es complicado el clima y todo, ponemos en riesgo nosotros nuestra salud para solo irle a decir a la doctora, sí estoy bien, ¿verdad? Mis exámenes están bien, por ejemplo, pero pues eso sería. Muy bien, María. Bueno, miren, antes de leer los mensajitos, les voy a decir que va a culturizar, hacer campañas de concientización, ¿verdad? Bueno, en la campaña va la concientización, culturizar, reeducar, reestructurar, y bueno, están hablando de que hay que normar nuevos procesos, ¿sí? O nuevas intervenciones, diría yo. Y también hablaron de crear protocolos, nuevos protocolos, ¿sí? Bueno, se oye fácil eso, pero ¿cómo lo hacemos? Si nosotros llegamos y le decimos al director o al ministro de salud, al voluntario, o sea, nada. El voluntario ni siquiera tiene entrada tan fácil en los hospitales y si la llega a tener, está restringida, ¿sí? Yo siempre voy a decir esto, un paciente educado es un paciente empoderado. Un paciente empoderado es un paciente que tiene voz, ¿sí? Ahorita hablaron pacientes. Ustedes vivieron el caos de un sistema de salud. Con base a esta voz del paciente, ¿sí? Se deben de empezar a crear nuevas políticas públicas que permitan la humanización a la salud. Mientras se siga sin escuchar al paciente, se siguen haciendo políticas públicas que no benefician al paciente. Porque, ¿cuál es la base de crear las políticas públicas? Claro, se saben las necesidades del paciente, pero las necesidades que todo el mundo cree que necesita. Pero ¿cuántas veces ustedes han participado? Y aquí entra una palabra bien interesante, que esa la van a necesitar para todo, algo que no tenemos en Guatemala, que es investigación. Y lo ponen en su cuaderno, lo ponen en todos lados. Investigación poco existe en países centroamericanos, nulo en Guatemala. Creo que estamos muy similar Nicaragua y Honduras. México sí está muy avanzado. De hecho, nos supera, ¿sí? Y aún así siguen teniendo muchas limitantes. Pero imagínense países como Guatemala, que nunca se ha hecho una investigación, nunca se ha escuchado las necesidades del paciente, nunca se han plasmado. Sí se han hecho investigaciones de derechos humanos. De hecho, tenemos una invitada, pero esto es para el segundo nivel del curso, a la doctora Zulma Calderón, la primer doctora en derechos humanos. Bueno, es doctora de carrera de medicina y era encargada del área de salud. Es la primer médico que hace la investigación de las necesidades de pacientes. Y son informes tan tangibles, pero no han sido tomados en las creaciones de políticas públicas. Y ahí están dormidos, ¿sí? Bien,
quiero leer rápidamente esto. Dice, yo creo que falta un cambio de cultura en el sistema y debe de haber un programa, de sensibilización interna, sí, lo que decía Gloria. Los trabajadores del Estado no son conscientes de sus sueldos, los pagan nuestros impuestos y creen que un favor nos hacen con atendernos. Sí, falta esto que decían, ¿verdad? Culturizar, sensibilizar, etcétera. Yo no creo que dentro de un hospital nosotros como voluntarios podamos asistir en el baño de un paciente. Es muy complicado. Justo lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, recuérdense que no todos los voluntarios van a ser enfermeros para tocar a un paciente. Tienes, o sea, si lo vas a tocar desde un aspecto, digamos, médico, tienes que ser enfermero o médico como voluntario. De lo contrario, tú no lo tocas, lo puedes lastimar, ¿sí? Si lo vas a atender en el área emocional, mínimo que te hayas entrenado en un soporte emocional en las áreas de oncología. No puedes ser todólogo, ¿sí? No lo vas a hacer ni porque yo lo viví, sé qué le decirle, no. ¿Por qué? Para que cada paciente tiene necesidades y problemas distintos, escenarios distintos, ¿sí? Entonces te tienes que entrenar específicamente a lo que quieres llegar a ayudar, ¿sí? No puedes ayudar desde las áreas psicológicas, digamos terapéuticas, ¿verdad? El trabajo de un psicooncólogo en las áreas de oncología solo lo puede hacer el psicooncólogo. Tú como voluntario, a menos que seas un psicooncólogo formado y eres como voluntario, pero hay cuestiones legales que no lo pudieran permitir, pero sí puede ser un soporte desde los soportes emocionales, ¿sí? Si no eres psicooncólogo y eres un voluntario que quiere llegar a ayudar, pues es que estamos aquí para ver cómo son un soporte en los sistemas de salud, desde las áreas emocionales, incluso medicamentos y etcétera. Cuando nosotros ayudamos, tenemos que saber ayudar. No podemos llegar ni a quitarles responsabilidad a los profesionales, porque no es el trabajo de un voluntario. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que ir a reestructurar nuestro tipo de ayuda, ¿sí? Porque tenemos que saber permear, tenemos que saber transformar justo lo que han ido diciendo ustedes. Dice, creo que necesitamos más personal médico, sobre todo mejores condiciones para ellos para que puedan brindar una mejor atención. Correcto. Por ejemplo, ¿tú te recuerdas, Gloria? No me recuerdo si también está María y no sé quién más de aquí. Que ya les pusieron a leer la iniciativa de ley de cáncer, que la tiró ya la leyeron. Y está muy bonita, ¿sí? Y todo lo que quieran. Pero hay algo que no tenemos en Guatemala, que son suficientes oncólogos. Entonces, no es tan fácil decir, ay, queremos que hayan 20 oncólogos más. Guatemala es un país que no produce o produce muy pocos oncólogos. De hecho, la mayoría, creo que el 100% de nuestros médicos se van a México, ¿sí? A formar en oncología. Uno que otro ha viajado a Brasil y a Argentina, pero la mayoría se va a México, pero es mínima cantidad. De hecho, a nivel latinoamericano, en todos los países, los oncólogos no es una profesión, digamos, muchas, son realmente pocos. Entonces, nosotros pudiéramos pedir 10 hospitales oncológicos repartidos en toda Guatemala, ¿sí? Para que la atención, digamos, alguien que viene de Petén, no sea tanto. Hay gente que ni siquiera puede pagar el pasaje y se mueren en Petén, que son 12 horas de camino. Gente del interior de Cobán y todos esos alrededor, Playa Grande y todo eso que son horas de camino. Quisiéramos un hospital oncológico en Cobán, otro en Petén, otro en Izabal. Muy bonito y todo, pero no hay oncólogos.
Y para que para que nosotros seamos un país con más oncólogos, tenemos quizá que esperar unos 5 a 10 años. O sea, las estoy decepcionando. Ahora no es que se van a poner tristes, que no hay nada que hacer, no, o sea, no se van a poner tristes. Pero vamos a que hay que conocer la estructura y los contextos de cada país. Yo les puedo hablar ahorita de Guatemala, ¿sí? Hay iniciativas que no van a pasar, no porque no quieran pasar, es que no se puede por el sistema que vivimos. La ciencia en Guatemala va muy atrasada y eso tiene un impacto muy fuerte en nuestros países, en nuestros pacientes, en nosotros como ciudadanos, ¿sí? Entonces empezamos a tener barreras que no es tan fácil romperlas. Entonces, ¿qué es? Tenemos que crear políticas públicas que se vayan adaptando a una realidad que pueda, si no hacer un cambio estructural, irlo paliando en lo que hacemos un verdadero cambio estructural. ¿Sí? Bien, voy a seguir, porque si no, hoy se nos vamos a trabar aquí. Yendo en la línea que menciona María, mientras los pacientes esperan su turno, podrían aprovechar para pasar a una consulta psicológica, pueden avanzar. Exacto, miren, aquí hay una propuesta, me parece bien. Pueden avanzar con exámenes, laboratorios, etcétera. Los voluntarios pueden apoyar en la navegación del hospital para que los pacientes no se pierdan y lleguen a donde deben de ir. Sí, el trabajo del navegador, recuérdense que hay 2 clases de navegadores. ¿Quiénes son navegadores aquí? A ver, voy a ver las manitas levantadas. ¿Cuántos navegadores tengo aquí? Levanten su manita los navegadores. Ahorita les voy a pasar examen. Las horas. ¿Cuántas clases de navegación hay? ¿O qué tipo de navegadores hay? Más bien sería la palabra. Dice aquí no hay medicamentos. ¿Qué es navegar? Ajá, justo ahorita te explico. Ah, de hecho estoy en uno en México. Ahorita te cuento. Bueno, hay 2 clases de navegadores. Están los navegadores clínicos y los navegadores no clínicos. ¿Sí? Para que el navegador no clínico pueda ser un buen navegador. ¿Cómo, perdón? ¿No? Bueno, para que una... No. No es con nosotros, ¿verdad? Bueno, para que un navegador, porque veo que me menciona mucho navegación, para que un navegador no clínico pueda ser funcional dentro de un sistema de salud, tiene que estar de la mano con un navegador clínico. El navegador clínico son los profesionales de la salud y el navegador no clínico justamente son voluntarios. Entre estos pueden ser pacientes, familia o voluntarios en general que quieren llegar a ser navegadores. Pero se vuelve una gran barrera que no contemos con navegadores clínicos, porque entonces no van a comprender tu trabajo. Entonces se forman los navegadores no clínicos y formamos navegadores clínicos. Mientras no haya este trabajo en equipo, tu trabajo como navegador se va a ver limitado. ¿Sí? Y seguimos con un montón de limitantes. Bien, pero sí son propuestas que hay que irlas empujando. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar. Las características fundamentales de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es lo que vamos a ver hoy. Quiero dejarles un día muy importante, que es Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre. Todos los 10 de diciembre se conmemora los derechos humanos. Hoy vamos a ver qué son derechos humanos. No necesitamos ser abogados. Está bien que no sepamos de leyes, ¿sí? No sabemos ni cómo usar las leyes, no somos abogados muchos, ni nada.
Los voluntarios abogados son una piedra fundamental en esto, pero si no contamos con muchos abogados o con ningún abogado, esto les va a servir para toda la vida, ¿sí? Hay cosas que no tienes con qué saber, no tienes, pues está bien si no se saben las leyes. ¿Se recuerdan cuál es el libro que les dije que tienen que tener sí o sí? Acompañarse siempre. ¿Se La recuerdan? Constitución. Muy bien. La Constitución sí o sí, y aunque no sepan nada de la Constitución, pero tienen sus artículos que esos no se mueven, ahí están y eso es ley. Y existen los derechos humanos. Todos tenemos que saber nuestros derechos, a qué sí y a qué no. ¿Se recuerdan el decreto que tenemos aquí en Guatemala sobre los deberes del ciudadano también? ¿Verdad? Entonces, así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Pero rápidamente miramos nuestros derechos. La Constitución, muy bien. Bueno, un navegador, antes que se me olvide, ¿alguien le quiere explicar a Rebeca qué es un navegador? Chicas. Uy, no me van a... Ahorita les voy a poner a hablar. Yo voy a explicar qué es un navegador. Yo Un no sé, o navegador. sea, si realmente daría bien la definición, porque conozco el término, Tú pero dalo, no es que lo haya Gloria. estudiado. Tú dalo. Ok, Dalo. Aquí te ayudamos, te para, apoyamos, te respaldamos. para mí, un navegador no clínico, digamos, sería un voluntario o un familiar cuidador que llega al hospital con su paciente y lo ayuda a ir, digamos, de punto A a punto B, ¿verdad? Eh, Obviamente, muchas veces, si el paciente no puede caminar o tiene problemas para ir, si no hay elevador o lo que sea, también esta persona es la que va de un nivel al otro a buscar el expediente, a pedir que le entreguen la medicina en farmacia, etcétera. Pero creo que es más que nada como ir con el paciente dentro del hospital o pues a donde le toque y acompañarlo para que pueda llegar sin problema a donde va. Sí, es correcto. Un navegador es alguien que ayuda a minimizar barreras, ¿sí? Y la atención sea más oportuna. Un navegador ayuda a que los hospitales sean más amables. Está centrado en el paciente, en el bienestar del paciente. Maneja mucho lo que es la humanización a la salud, ¿sí? Eso es un navegador. Porque necesitamos navegadores clínicos, porque el clínico ayuda a minimizar las barreras, justamente lo que estamos hablando el día de hoy. Los médicos, todo el mundo, los psicólogos, trabajadores sociales, que son una piedra fundamental dentro de los sistemas de salud, deben de estar comprometidos frente a un cambio estructural, ¿sí? Pero eso es un navegador, alguien que ayuda a minimizar barreras. Muy bien. Vamos a ver. Yo he navegado ya un par de pacientes sin saber. Sí, muchos han sido navegadores sin saber. Por eso la formación en navegación realmente es hermosa, sí, pero hay que conocer mucho también los sistemas de salud. Y bueno, en otros países donde ya está instalado, digamos, los programas de navegación tienen hasta sedes, ¿verdad? Otras veces también para los navegadores clínicos se ha solicitado presupuesto. Ya hay un comité. En México tienen un programa muy bonito de navegación en ENCAN México. Sí, muy, muy lindo. Brasil también lo tiene en cáncer de mama. Yo me dedico 100% a cáncer de mama. Y conozco los programas de navegación en cáncer de mama. Entonces, justo ahorita estoy en México haciendo navegación, específicamente cáncer de mama. Este programa de MILK, que es de cáncer de mama mujer joven, Rebeca, pudieras meterte y ahí vas a encontrar mucha información. Ellos tienen un programa precioso. Entonces, bueno, la verdad es de que nos falta mucho irnos preparando, ir impulsando más programas, incluso México. El Seguro Social no cuenta con navegación y ahora lo están sacando y justamente están tratando de implementarlo en servicios de cáncer de mama. Y así nos gustaría realmente tenerlo en otros países, pero es un reto a futuro y bueno,
esperamos lograr. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Vamos a ver. Ahorita, ¿quién me quiere leer? ¿Qué son los derechos humanos? Yo. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. ¿Qué significa? Que los derechos humanos deberían de aplicarse sin distinción a ninguna persona, sin discriminar por algún rasgo en específico. Exacto. Aquí no dice, bueno, pero la chiquita, la chaparrita que mide 1.50, a esa no le van a poner ningún derecho porque está muy chiquita. Ahí no dice a la gordita, no le van a poner, ahí no dicen a la de 1.80, no, porque está muy alta. No, ¿sí? ¿Sí? No. A nadie se puede discriminar. A nadie. Ahí es claro. O sea, los derechos humanos son para todos. Si nos gusta mucho el café, si nos gusta el chocolate, lo que sea, a nadie se le puede vedar el derecho. Esto es universal. Esto aplica a México, Salvador, Honduras, todo el mundo, ¿sí? Bien. ¿Alguien que me lea este siguiente párrafo? Yo. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Bueno, yo creo que no necesita tanta explicación. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, recuérdense que va con un compromiso, ¿sí? Si bien tenemos derecho a la opinión y la expresión, no es una responsabilidad no insultar a nadie, no insultamos a nadie. Yo siempre le voy a apostar a un debate. Yo sé que a veces nos enoja mucho el sistema, el presidente, y uno quiere decirles de todo, y ay, de verdad es que uno los insulta. Pero tenemos que fomentar el debate, ¿sí? Si nosotros vamos a ir a proponer una iniciativa de ley, no nos podemos pelear, tenemos que aprender a debatir. Si a nosotros no nos gusta el sistema, a mí me encantó cómo hablaron ahorita. Todo lo que dijeron al inicio las pacientes, las 3 personas que hablaron y dijeron las cosas que vivieron. Miren, de veras, es de ponerles un micrófono y estar en un Congreso de la República, donde los escuche todo el sistema de salud y y la bancada de salud, ¿sí? Pero eso sabemos que muy poco puede ser viable. ¿Por qué? Porque si venimos y hablan o hablamos de la forma que hablaron aquí, libres, empoderadas y con ganas de un verdadero cambio de sistema, ¿qué pasaría? Generalmente tienen miedo, ¿sí? De cómo me va a tratar después la doctora después de lo que dije esto, o de plano ya no me van a querer tratar igual cuando llegue al hospital. O sea, hay cierta clase de miedo por la cual el paciente, por lo general, no expresa cómo se siente dentro de los sistemas de salud, ¿sí? Pero tienen derecho a expresarse siempre, lo mal que está o lo bien que está y bueno, ¿sí? Entonces se van dando cuenta cómo hemos vivido cierta represión, aunque no vivamos en países tan represivos, ¿sí? Aunque aparentemente tenemos derecho, pero resulta que tenemos miedo, ¿sí? Y son cosas que no las deberíamos de tener miedo, porque tenemos derecho a decir cómo nos sentimos. El otro día me decía mi amiga, me pidió favor que fuera a ver un paciente en el San Juan de Dios y ella viene y lo catalogó como una tortura. Alguien aquí decía, creo que fue Carlita, o no sé, que contó y dijo al paciente
que miran que ya está mal y que ya se va a morir, casi no le prestan atención. Y le ponen más atención a alguien que está, digamos, mejor. Bueno, el proceso de no ponerle atención a una persona que está en un proceso de final de vida es una tortura, tiene dolor, tiene angustia, tiene necesidades, esa discriminación, o sea, hay cosas que tenemos que darles a lo que realmente está pasando. Si hay gente que está enllagada, hay gente que no se le has cambiado, como dicen, lleva a veces hasta más de 24 horas que no se ha tocado ese paciente. Obviamente el paciente no se puede levantar, no ha comido, no le han dado tampoco intravenoso, encima de eso no lo han cambiado. Y encima de eso está enllagado. Sí, pero cuesta hablar sobre estos cuadros de salud. Bien, derechos internacionales de los derechos humanos. ¿Quién quiere hablar, quién quiere leer este párrafo? Voy yo. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. El gobierno lo está haciendo. ¿Ah? No, Qué seguro, ¿quién dijo que no? Toda segura. yo, Carla. Ah, bueno, muy bien. Sí, ¿verdad? O sea, es bien complicado. Sí, porque tal vez sí, pero está costando que llegue al paciente, al usuario como tal. ¿Y por qué creen Hay que está demasiada costando? corrupción Ajá, aparte. y a veces, bueno, perdón que cambie un poquitito el No, tema. no, dale, A veces dale. así es una realidad. El paciente tiene miedo de hablar porque lo van a hacer a un lado, pero también el equipo médico, en este caso las enfermeras, tienen miedo a hablar, tienen miedo a exigir y a pronunciarse porque saben que van a perder su trabajo en todo el sistema público. Bien, qué interesante lo que dicen ahorita. Tienen miedo de perder el trabajo. Acá en El Salvador, en uno de los hospitales públicos, se supone que debería de atenderse 6 pacientes por enfermera o enfermero y se están atendiendo 13 pacientes por enfermera en los turnos. Además de eso, aparecen en planilla y registradas más enfermeras de las que en realidad trabajan. Y se jacta el gobierno de decir que están abriendo nuevas plazas, pero no es cierto. Entonces, una cosa lleva a otra y a otra y a otra. Es correcto. Son temas delicados, pero son tan importantes hablarlos, María. Sí, yo creo que sí existe ese miedo, pero alguien una vez me dijo, sí, es que aquí tratan mal, por ejemplo, en el Roosevelt, en lo personal les puedo decir, yo no he sido una paciente que han maltratado, no me he sentido así, honestamente. Y le digo, mire, pero es que a mí no. Y me dijo, mire, porque usted se nota que usted va a hablar, que usted no va a aguantar ese trato. Ahora me señaló a una señora muy dulce, pero pues de rasgos indígenas. Dijo a ella, por ejemplo, que se nota que no va a decir nada por miedo. eh, a ella si la pueden pues tratar en un momento mal.
Y creo que ese es, pues hablando de derechos, es simplemente el derecho a que me traten con dignidad, ¿verdad? Porque sea la enfermedad que uno tenga o el cáncer que uno tenga, uno tiene el derecho de ser tratado dignamente. Y si el doctor, y lo digo por mí, no me trata bien, si la enfermera no me, yo sí alzo la voz, ¿verdad? Porque, y obviamente si miro que también alguna persona pues, me decía, es que miren, los doctores les dicen que se quitan, que era lo que hablaba Carla de los pacientes con cáncer terminal, que desde mi punto de vista son los que necesitan más amor, más empatía, eh, son maltratados, ¿verdad? Pero también entra en los hospitales públicos, solo, y lo he visto en hematoncología, nos dejan llegar con un familiar, pero adentro de los hospitales públicos regularmente el paciente anda navegando solo, no digamos si se queda internado. Y uno enfermo no quiere saber nada de la vida, no quiere saber nada de... Y ni modo, así me están tratando, pero es lo que hay, ¿verdad? Y el acostumbrarse a eso es lo que también como pacientes no podemos permitirnos. Es correcto. Alguien ahí escribía, es que, o sea, a veces esperan que el paciente agradezca, ¿verdad? Cuando ya se pagaron los impuestos, cuando se les pagan con los impuestos, y algo que dices, María, se cree que, bueno, es lo que hay, aceptemos lo que hay, y no, tenemos derecho a exigir. Yo lo vuelvo a repetir, la activación de pacientes, la activación del familiar y la activación de una ciudadanía es importante. Es importante el estar empoderados, es importante el profesionalizarnos. Es importante cuando yo hablo de profesionalizarnos de los temas que queremos hablar. Ustedes están aquí porque quieren hablar de oncología, ¿sí? Están metidas algunas aquí en la Federación de Cáncer porque van a ir a ser la voz de los muchos sin voz. Pero para poder ser la voz hay que tener conocimiento porque muchas veces nos vamos a ir a debates, ¿sí? Pero no hay nada más poderoso que la voz de un paciente, ¿sí? Bueno, es simple, ¿verdad? De comprender. ¿Alguien más? ¿Que me quiera leer este párrafo? Yo lea. Ay, Lo perdón. leo. Hoy tuve varias, muy bien, ahí cualquiera de las dos. Los cimientos del cuerpo normativo en la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y 1948 respectivamente. Entonces, las Naciones Unidas han ido ampliando los derechos humanos para incluir normas específicas relacionadas con las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables que ahora poseen derechos que los protegen frente a la discriminación que durante mucho tiempo ha sido común dentro de Numerosas sociedades. Esto que nos dice, nosotros ahorita que estamos hablando de cáncer, ¿sí? Pacientes oncológicos, es una comunidad muy vulnerable, están protegidos, ¿sí? Los derechos humanos son claros, está bien si no sabemos de leyes, pero sí de derechos y tratados internacionales que protegen. Hoy por hoy se están protegiendo a los pacientes, no. Es una realidad. Alguno que otro pues tiene suerte y le va mejor o más si tiene referencias y ahí está. Otros, como decía María, tienen pues son tratados de diferente forma, pero la verdad es que deberían de ser todos, ¿sí? Y tienen que tener ese resguardo, tienen que estar más consentidos. Los más vulnerables tienen que estar más consentidos. ¿Por qué los pongo a leer esto textual? Porque es textual. No lo pueden olvidar, no importa en qué país estemos. No pueden olvidar esto. Esto les va a servir a cualquier lugar que vayan.
El día que a ustedes el gobierno o el Congreso les diga, sí, mija, pero es que estás pidiendo, pero no hay dinero. Bueno, dinero sabemos que siempre hay. Entonces está violando un tratado. Y si se violan tratados, hay censura, hay sanciones. ¿Sí? Entonces aquí es donde el pueblo, un pueblo activo, una ciudadanía activa, tiene voz, tiene voto y puede hacer las transformaciones. Claro que no es fácil. No es lo mismo que vayamos 5 personas a que vayan una fuerte cantidad hablando el mismo idioma, ¿sí? Empoderados del mismo tema. Yo les paso, recuérdenme pasarles esta presentación. Sí o sí la tienen, ustedes tienen que tener esto impreso y tener su manualito. Esto no lo pueden dejar. A cualquier lado que vayan, ustedes siempre saquen esto. Bien, la Declaración de los Derechos Humanos documenta que es universal, que es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos y redacta por representantes de todas las regiones del mundo, es redactada, perdón, por todas las representaciones del mundo de diferentes culturas y tradiciones jurídicas. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217 a tercero, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Estableció por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. Nosotros vamos tras ello. Si ustedes me dicen que no se puede, yo les voy a decir que sí se puede. Si ustedes me dicen que tienen miedo, yo les voy a decir, bueno, lo vamos a hacer sin miedo. Si ustedes me dicen somos poquitas, bueno, juntemos más gente. Por eso no podemos trabajar solas. Nunca podemos trabajar solas. Vamos enamorando personas de una misma causa. Ya les dije, podemos tener diferentes proyectos, podemos estar haciendo diferentes cosas, pero todos los que estamos aquí vamos tras un mismo objetivo. Y de ahí no nos vamos a perder, ahí nos vamos a encontrar tarde o temprano, luchando por lo mismo, ¿sí? No nos vamos a perder. Bien, ¿cómo son los derechos humanos? Son universales, no lo olvidemos. Son inalienables. Son imprescindibles, ahí esto lo escribí mal, perdón. Imprescindibles, indivisibles e irrenunciables. Sí, no olviden esto. Ahorita les voy a cambiar esta palabrita y se los envío. Bien, les voy a dejar una tarea. Vamos a ver, ¿cuántos derechos? ¿Cómo son los derechos? Tiene 5 formas de ser. Voy a necesitar que 5 valientes en la próxima clase pongan un ejemplo de cada forma, ¿sí? Están los universales y tiene su definición. No la vamos a leer el día de hoy, sino que quiero que alguien venga y diga, bueno, yo voy a exponer los universales. ¿Quién quiere ser la primer valiente que nos va a exponer los derechos universales? Ahí está la definición. Ustedes ven la definición, pongan en un ejemplo y hacen su comentario. ¿Quién quiere exponer esta área? ¿La puede Yo. hacer sola? Muy bien. ¿Quién? ¿Quién? Soy yo, Elba. Elba. Elba, tú te quedas con los universales. Elba, universal. Si quieren hacen presentación, si quieren solo exposición verbal o pueden hacer un debate, como ustedes quieran, ¿sí? Pero háganlo bonito. ¿Por qué? Porque podemos olvidar muchas cosas de los que escuchemos en clase, pero hay cosas que cuando se hacen de forma más dinámica no las olvidamos nunca. Y decimos, me recuerdo que esto lo aprendí en el diplomado y esto lo expusieron las mismas compañeras. Entonces es bien bonito recordar. Entonces hay cosas que no van a olvidar. ¿Quién quiere exponer inalienables? Chicas, chicos, vamos a ver un hombre, vamos a ver quién tenemos de hombre. David, Walter, David. Sí, buenas noches. Ya sabe. Qué bueno que estás escuchando. ¿Quieres exponer esto, el inalienable?
¿Quiere que se lo lea? No, hombre, la otra semana lo traes en tarea. Ah, vaya, ahorita le tomo captura. Yo les voy a mandar esta presentación. Pero toma la captura y ya sea nos haces una pequeña exposición, nos pones un ejemplo, haces un debate o lo que tú quieras. ¿Está bien? Vaya, gracias. Bueno. Imprescriptibles. ¿Quién quiere hacer esta? Es imprescriptibles, es con M, me comí una M. Una valiente. Es chiquitito. Yo lo voy a hacer. Vaya, gracias, María. Espere, estoy apuntando. María. Y indivisibles. ¿Quién se queda con indivisibles? Yo, ¿Yo quién? yo, ¿Quién Glenda. es? Glenda, muy bien, gracias, Glenda. Muy bien. ¿Qué van a hacer cuando estén en el Congreso? Y les decía, ay, ¿quién habla? ¿Quién habla? Y así, ¿quién quiere hablar de los irrenunciables? Esto es bien bonito. ¿Quién se queda con los irrenunciables? Gloria, ¿tú? Sí, sí, yo. Perdón, es que mi micrófono a veces no funciona. No, no te preocupes. Y vamos a ver. No tengo ni mensajes que me hayan dicho. Ah, bueno. Y aquí les dejo la tablita. Esta tablita siempre imprímanla. ¿Sí? Y manténganla con sus 3 artículos, con sus, no cuántos, 5 artículos de la Constitución de la República. Y ahí no se pierden. No tienen que saber más. Ya con eso, ya ustedes ganaron un caso en los derechos, en un juzgado. Bien, ahora esto es bien importante. Los tratados internacionales. Sí o sí los tienen que saber. ¿Sí? Al terminar la clase, les voy a pasar los tratados. Sí, los voy a pasar al grupo de WhatsApp. Ahí los van a tener. Un consejo, no pequen de olvido. Esto lo tienen que saber siempre. Cualquier voluntario en oncología tiene que saberlo sí o sí. A ver, solo voy a retroceder. ¿Por qué? Por esto. Sí, todo lo que empezaron diciendo, todas las barreras, todos los limitantes que hay, todas las dificultades que hay, todas las propuestas que hicieron, hablamos de normativos, hablamos de protocolos, hablamos de diseñar campañas, de culturizar. Bueno, hablamos de muchas cosas, de un cambio estructural para llegar a la humanización a la salud. Hay otro tema muy importante cuando trabajamos de humanización en los equipos de salud, que para que se humanicen los equipos de salud, también el mismo equipo de salud debe hacer su propia lucha de dignificación al personal, ¿sí? Muchas de las veces es difícil hablar de la humanización a la salud cuando el mismo personal está, como ustedes dijeron, explotado laboralmente, cuando hay corrupción, cuando también va a atropellar a los mismos profesionales y algunas veces son parte de, otras veces no. Y bueno, realmente son temas muy complejos,
pero cada quien va a hacer su lucha. El profesional de la salud debe hacer su propia lucha para dignificarse. Y ya tienes un montón solito problemas como para él meterse a más problemas. Pero el paciente, la ciudadanía, los familiares de pacientes deben aprender a hacer la lucha. Entonces son muchos frentes a la misma vez, ¿sí? Y los voluntarios deben de estar del lado de los profesionales y del lado de los pacientes, imagínense, o sea, ¿cómo hacen ese equilibrio? Bueno, tengo que hacer un soporte para el sistema, para el profesional, pero también tengo que hacer un soporte para el paciente. Entonces, es bien complejo, sí, porque ni me puedo volver enemigo de los profesionales, pero tampoco puedo darle la espalda a los pacientes. Entonces, trato de comprender lo que está pasando, ¿sí? Entonces, nos vamos a los tratados. Aquí está, bueno. Es bien curioso porque muchos profesionales pregúntenle sobre los tratados, ¿sí? Algunos los van a saber, otros no. Ustedes siempre lo tienen que saber. Está la Declaración de Ginebra, ¿sí? Esto nace a raíz de los estudios o de la vulneración, ni siquiera fueron estudios, de la vulneración de lo que pasó con los judíos, ¿sí? Todos esos experimentos que se hicieron durante todo el Holocausto, salen estos tratados para que nunca más vuelva a pasar esto. La medicina, la ciencia, no tiene que ser un ente de tortura, aunque estemos investigando. ¿Sí? Tiene que, si bien están autorizados los ensayos clínicos, las investigaciones, pero siempre debe de resguardar al paciente, sí o sí, y a su familia, sí o sí, ¿sí? No más experimentos de los que hubieron, o sea, ustedes se pueden meter al internet y buscar todo lo que pasó en esa época. Entonces, a raíz de muchas cosas como esta, nacen estos tratados. Ahí yo se los paso, léanlos, no sé, mientras están esperando algo, pero trátenos de imprimir, hacer su biblioteca, tenerlos ahí, no pequen de que no lo supieron, ¿sí? Es bien importante. Bueno, aquí está parte de este tratado de la Declaración de Ginebra, de qué es lo que promueve, ¿verdad? Velar, respetar la autonomía y la dignidad del paciente. O sea, si ustedes lo empiezan a ver, se van a dar cuenta que no se está violando muchas de las veces. Velar por el máximo respeto por la vida, no permitir que se considere consideraciones de edad, enfermedad, incapacidad, crear origen, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otra cosa, ¿verdad? Que no se puede interponer entre una atención digna, ¿sí? Guardar y respetar los secretos. Hay deberes profesionales que deben de resguardar muchas cosas. Bueno, esos son otros temas que vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Y bueno, aquí ustedes pueden ir viendo qué es lo que promueve la Declaración de Ginebra, ¿sí? Esto es como por decir sus variables para ir dando la ponderación a los sistemas de salud y a los tratos de los pacientes. Ustedes vienen y tienen su propia ponderación. ¿Cuánto está sacando la atención de los profesionales de la salud? Sí, tienen que aprender a evaluar también si están cumpliendo con todo lo que hay. Por supuesto que es difícil, pero como les digo, los profesionales tienen que hacer su propia lucha para dignificarse, pero solo porque a los profesionales les está yendo mal, no significa que el paciente le va a tener compasión al profesional. El paciente se tiene que tener autocompasión y todos tenemos que ir tras resguardar la integridad del paciente,
¿sí? Los que están sanos, pues también deben de hacer su lucha por dignificarse. Hay uno de los gremios más poderosos a nivel mundial. ¿Cuál creen de gremios de profesionales que es uno de los más poderosos a nivel mundial? Gremio de profesionales. De los gremios profesionales más poderosos a nivel mundial son los médicos. Cuando el médico decide hacer una batalla, la gana. Sí o sí. Es curioso, ¿verdad? Bien. Está la Declaración de Helsinki. Esos son los principios éticos cuando hablamos de investigaciones médicas con seres humanos. ¿Sí? La Declaración Helsinki también se las voy a enviar. Se las envío al chat al terminar la clase. La otra clase lo miramos más a detalle con ejemplos, ¿sí? Porque entramos un poco a debate. Yo necesito que puedan comprender lo que está pasando con esta temática. Al final, no hay como una ciudadanía y un paciente activo. Que debemos empujar a la ciencia, sí, pero debemos saberla empujar. Debemos aprender a decir cuándo estamos de este lado, cuándo estamos del otro lado y cuándo somos voceros por alguien, cuándo pedimos también, hacemos nuestras propias peticiones, ¿sí? El otro día, no sé, creo que sí fue en este curso con ustedes, que alguien dijo, bueno, es que esto está en el estudio de no sé quién, que mencionaron ahí a alguien, pero no sé exactamente qué es. Dije, bueno, tienen que saber. Si me van a hablar de un estudio o van a aceptar un estudio, tienen que saber de qué están aceptando, tienen que saber a quién están refiriendo, ¿sí? Muchas de las veces se ha comercializado y hasta se paga por referencia. Son temas delicados que los vamos a tratar de forma delicada. ¿Por qué? Porque es de conocimiento básico, que no le gusta hablar a la gente, pero es para nosotros importante. Estos conocimientos son tratados internacionales. Nadie pierde aquí, nada es malo hablar aquí. Y bien, para Guatemala, cada país debe tener su propia normativa. Ustedes hablaban de normativas. Bien, hay una normativa para la regulación de ensayos clínicos en humanos en los sistemas de salud pública. Curiosamente no se cumplen, ¿sí? Pero existe. Entonces, ¿quiénes deben de empujar todo esto de la ciencia? ¿Se recuerdan una de las cosas básicas que les dije que era importante al inicio de esta clase, que es la ciencia? Es la investigación. Debemos apostarle a la investigación, debemos de apostarle a la ciencia, porque son países que no avanzan, pero debemos de saber avanzar. ¿Sí? Bien. Esta normativa también se las voy a enviar. Traten de leerlas, traten de tenerlas, traten de imprimirlas. ¿Por qué? Porque los voluntarios en oncología cada día nos estamos topando con más necesidades de pacientes y que los están enviando a ensayos clínicos. Lejos de empujar los cuidados paliativos, estamos viendo que están empujando ensayos clínicos. Claro que las dos cosas deben de ir de la mano, pero los cuidados paliativos están teniendo poco movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver parte de este tema. Perdón, Ajá. ¿cuál sería la diferencia ahí entre cuidados paliativos y lo otro? Ensayos clínicos. Ajá, o sea, así de una manera como breve, porque la verdad es que yo escucho de cuidados paliativos y como te digo, tengo una noción, pero por lo que he escuchado, pero no porque sepa realmente una definición. Muy bien, perfecto. Los cuidados paliativos, de hecho, en nuestros países todavía se miran que es como el cuidado
ya al final de vida, pero los cuidados paliativos se dividen en dos, ¿sí? Final de vida, que es cuando el paciente, estamos hablando de paciente terminal, paciente final de vida, y el cuidado paliativo es todo este cuidado que se tiene ya a la hora de darle como un cierre a los procesos de enfermedad y son esto manejo del dolor, cuando ya tienen una enfermedad crónica incurable, ¿sí? Ya sea que ya hicieron metástasis o tienen una enfermedad que nunca van a curar, pasan a estos cuidados paliativos. Más que todo es para manejo del dolor, ¿sí? No es curativo, son pacientes que ya no tienen cura. Pero cuando nosotros hablamos de pacientes que no tienen cura, no significa que se van a morir pronto, ¿sí? Muchos pueden vivir años, estamos hablando que pueden vivir hasta una década, ¿sí? Lo que tenemos y nosotros le apostamos con los cuidados paliativos es calidad de vida, ¿sí? Que la persona pueda tener una vida muy funcional, que pueda hacer todas sus cosas. La verdad es que pueda trascender como una persona, entre comillas, bastante normal, ¿verdad? Con actividades y bueno, los cuidados paliativos son preciosos. En países como Argentina, hablan de los cuidados paliativos desde que hay una organización que lo está intronizando desde los colegios, que me parece fascinante, es aprender a hablar de la muerte como parte de la vida. ¿Verdad? Por lo general le tenemos miedo mucho a hablar de la muerte, no queremos hablar de la muerte. Y en cuidados paliativos se habla mucho de muerte. Y entonces, pero se habla de una forma realmente tan especial, tan humana, tan bella, ¿verdad? Es un proceso muy bello y eso es lo que hace los cuidados paliativos, ¿verdad? Cuando hablamos de procesos de final de vida, sí, es pacientes que están en procesos terminales que les ayudamos a hacer ese cierre, a despedirse con mucha dignidad, con mucha compasión, con mucho respeto para el paciente, para sus familias. O sea, realmente son actos muy sensibles, muy bonitos, bueno, muy humanos, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos un módulo aquí. El otro día les pasé que se podían meter a una de las pláticas que teníamos de cuidado paliativo para que fueran ahí, pero ahí los vamos a ir hablando poco a poco. Y bien, espérenme, vamos a ver si alguien hizo un comentario. Son los cuidados médicos que se dan a través de un equipo multidisciplinario de pacientes que han sido desahuciados. ¿Verdad? No siempre, o sea, ¿verdad? Es como lo tiene el concepto normal, como les decía, ¿verdad? Con enfermedades crónicas, no precisamente cuando se ve una enfermedad crónica significa que está desahuciado, ¿sí? Yo sí soy de esta opinión, siempre hay algo que hacer. No utilicemos palabras como desahuciado. En este curso sí aprendemos a palabras como diagnóstico reservado, a saber explicar qué es un diagnóstico reservado, a saber que siempre hay algo que hacer. Le tenemos que apostar 100% a los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos siempre nos dan una solución frente a esto, nos dan esperanza. Sí, cuando utilizamos palabras como desahuciados, hasta a mí me dan un diagnóstico, solo imaginémonos. Mire, usted ya está desahuciada, ya no hay nada que hacer. O sea, da miedo. Siempre hay algo que hacer. Entonces, le apostamos a eso. Y como les decía, en Argentina hay una organización que habla de cuidados paliativos desde los colegios, desde que están chiquitos, y es muy bueno. De hecho, nosotros en psico-oncología promovemos mucho que manejar el cuidado paliativo desde que sea el diagnóstico a la persona que tiene cáncer, no porque esté desahuciado, no porque se vaya a morir, no porque, ay, le puede pasar algo malo en un futuro. No, de hecho, la persona puede tener un buen pronóstico y va a estar bien y va a vivir hasta más que su médico. Pero es importante que todos aprendamos a hablar de los cuidados paliativos porque el morir es parte del vivir, ¿sí? Y es que lo aprendamos a hablar de la muerte de formas muy bellas, ¿sí? En pocas palabras,
Gloria, así de palabras más simples. Los paliativos no dan esperanza, siempre hay algo que hacer, aún esté en sedación paliativa. Sí, ¿verdad, Carla? O sea, recordemos que está el cuidado paliativo y el cuidado fin de vida. Cuando el paciente está en cuidado de fin de vida o digamos está sedado, ¿sí? Siempre son procesos también distintos de un paciente que está sedado y no sedado. Sí, o sea, cuando hablamos de paliativos son temas muy amplios, ¿verdad? Podemos estar hablando de cuidado paliativo con niños. Podemos estar hablando de cuidado paliativo con pacientes con enfermedades crónicas, pero que no están desahuciados, pero deben de pasar a cuidado paliativo. Vamos a estar hablando de cuidado paliativo con gente que acaba de ser diagnosticada con cáncer. Sí, pero no significa que tiene un cáncer avanzado. De hecho, tiene un buen pronóstico, puede llegar a tener un buen pronóstico. ¿Sí? Y aparte es cuando pasan a cuidado paliativo, que por lo general pasa en nuestros países, que solo son referidos cuando justamente no hay nada que hacer y en efecto no se hace nada. ¿Sí? Porque tampoco tenemos un buen sistema de cuidado paliativo. Aquí en Guatemala no hay un sistema público de cuidado paliativo. No hay, por más que el Roosevelt, San Juan e X digan que tienen, no lo tienen. Y en lo privado es muy caro, muy altamente caro que no cualquier persona lo puede pagar. ¿Sí? En El Salvador, sí. En El Salvador tienen un sistema de cuidado paliativo muy bueno. De hecho, tienen uno de los lugares más grandes de toda Centroamérica en cuidado paliativo. Sí, Salvador sí lo tiene muy, muy, muy avanzado. De hecho, ellos tienen hasta visita domiciliar y todo. La verdad es que tienen un sistema muy bueno de cuidado paliativo. Sí, Salvador, sí. Y son contenedores, ¿verdad? O sea, realmente hablar de cuidado paliativo es muy hermoso ese tema. Yo no soy en lo particular experta. De hecho, una de mis amigas, que es Rebeca Salandra, es muy buena en cuidado paliativo y bueno, he aprendido de maestras en cuidado paliativo y pues es lo que puedo reproducir con lo que he ido aprendiendo con estos personajes del cuidado paliativo, ¿verdad? Pero sí es algo que tenemos que impulsar. Entonces, cuando hablamos también de ensayos clínicos, el problema que tenemos aquí en Guatemala es de que cuando miran a pacientes con enfermedades crónicas, lejos de mandarlos a un cuidado paliativo, los mandan a estos ensayos clínicos y lo que menos les van a dar es un cuidado paliativo. ¿Sí? Y bueno, esto lo miramos en la siguiente clase, por eso sé que sí vamos a ir. Pero acá sí se reduce a lo que mencioné. Sí, sí, posiblemente, ¿verdad? Hay que entrar. El estudio de los cuidados paliativos, la verdad es que es muy amplio, ¿verdad? Hay que especializarse en ese tema. Es hermoso, ¿verdad? Es hermoso, es muy humana. Tiene que ser muy humana, sobre todo. Entonces, Gloria, no, sí es muy distinto, ¿verdad? Los pacientes que están digamos, con un cáncer muy avanzado y muchas de las veces les ofrecen los estudios clínicos, es específicamente por el tipo de cáncer que tiene, que ya es muy avanzado y que, por decirlo en palabras frías, no se va a curar el paciente. Y pues va a morir. Entonces lo que se hace es un experimento si el tratamiento puede funcionar, puede alargarles la vida o algo, ¿verdad? Pero no ofrecen el cuidado paliativo, ¿verdad? No lo ofrecen. Y bueno, pero Perfecto, gracias. los explicamos más detallado. Bien, Gracias. tarea para las de Guatemala. ¿Alguien aquí? Vamos a ver qué más tengo. Así. ¿Alguien aquí está en hospitales estatales dando algún tipo de servicio o algo? Manitas, quiero ver. ¿Nadie?
Bien. El sistema de salud tiene un amparo, ¿sí? Quiero que me busquen o ver si encuentran ese amparo para pacientes oncológicos. Ese amparo es bien especial. ¿Por qué? Porque fue promovido por pacientes. Entonces, si lo logran encontrar, alguien me dice en la siguiente clase que lo logro encontrar. Si no, igual se los voy a dar, pero solo quiero saber si alguien lo logra encontrar. Y que me digan su experiencia. Y bueno, vamos a hablar de eso, quién lo logra encontrar en la siguiente clase. Y sí, buscar el amparo para pacientes oncológicos que tiene el sistema de salud. Sí, gracias, Glenda, perdón. Muy bien. Hoy sí les dejé bastante tarea, ¿verdad? Vamos a ver acá. Oncológicos, no ontológicos, oncológicos, Alba Lilian. Y para los otros países, busquen si tienen algún amparo específico, alguno de los hospitales grandes, ¿verdad? Que miran pacientes ya sea por el Seguro Social o el sistema estatal de salud. Muy bien. Y para finalizar, quiero dejarles algo de Víctor Frank, que dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de ir cambiándonos a nosotros mismos. Ese es un gran reto, porque vamos a ver muchas debilidades en el sistema, miramos muchas debilidades en el Estado, miramos muchas debilidades en el Congreso, miramos mucha corrupción alrededor, miramos muchas cosas que realmente tenemos que cambiar. Sí, muchísimas cosas que hay que ir a cambiar. Pero empezamos con nosotros, empezamos creándonos como voluntarios y empezamos realmente esta profesionalización de poder ir conociendo a los sistemas de salud. Los sistemas de salud son bien complejos de irlos comprendiendo. Por eso es que a veces se cierran las oportunidades para los voluntarios. ¿Por qué? Porque el voluntario no conoce los sistemas de salud y a veces llegan a opinar, entre comillas, a opinar sin conocer. Cuando logramos conocer, podemos opinar. Entonces, recuérdense, un paciente o una ciudadanía que se activa, que se educa, se empodera y luego tiene voz. ¿Sí? Es la única forma que nosotros podemos permear frente a las autoridades. Los tomas de decisiones no siempre saben. Cometen el error, cometen el pecado, que llegan a los puestos de mando muchas veces sin saber. Cuando un voluntario o un paciente tiene un buen manejo del sistema, es escuchado. Aunque digan, no es escuchado, no nos escuchan, bien nos van a escuchar. ¿Sí? Siempre van a escuchar al que sabe y al que gana debates. Es muy bueno los debates, no alegar, porque alegar uno gritando allá nadie lo escucha, pero son buenos los debates, ¿sí? Y siempre lo voy a decir, no esperemos llegar a una diputación, no esperemos llegar a ser ministros, no esperemos llegar a ser presidentes, porque desde ahí no se pueden hacer cambios. En lo personal, yo le apuesto a los voluntarios. Para mí, un voluntario hace cambios estructurales significativos. Puede hacer maravillas un voluntario. ¿Por qué? Porque eres voluntaria, Rebeca, o porque quieres ser voluntaria. ¿Se recuerdan que fue la primera pregunta que hicimos cuando entramos? ¿Por qué quieres ser voluntaria, Elba? ¿Por qué quieres ser voluntaria, María? ¿Por qué quieres ser voluntaria, Flor?
¿Qué te mueve, Gloria? ¿Qué te mueve a ti para verte en este curso, en estar en la federación? O sea, ¿qué las está moviendo? Algo que no te mueve tan fácil a cualquier persona, ¿sí? Por eso los voluntarios para mí mueven el mundo, siempre. Así que muchas gracias por estar la noche de hoy. No sé quién quiere cerrar la clase de hoy. La clase de la siguiente semana son estos tratados, ¿sí? Ahorita les mando estos tratados. No se les olvide la clase y no se les olvide quién tiene que exponer la próxima semana, ¿sí? ¿Alguien quiere cerrar la clase del día de hoy? Tan tímidos que son, ¿quién quiere dar el cierre? Pero solo yo hablo. ¿Cómo así? Vamos a ver. ¿Tiene que ver con México o con la UNAM? ¿Cómo así, Alba Lilia? Perdón la molestia, es que estaba buscando este tratado del Ministerio de Salud aquí en Guatemala, pero me aparecen varias opciones y uno tiene que ver con México, y otro tiene que ver con Petén, con el hospital, con el Hospital Nacional de Petén, o sea, el público que está ahí. Entonces, como hay varias opciones, quería aclarar para poder ver a cuál de los dos se refiere. No, el del sistema de salud se los voy a enviar ahorita porque es uno general. Ok. Tú estás en Guatemala. Sí, así es. Por eso Ah, preguntaba, no, el del porque Ministerio de Salud ahorita se los voy a enviar. El único que quiero que vean es el amparo que existe para pacientes oncológicos del sistema de salud. No sé si lo que hay en Petén es como una extensión del INCAN, algo de oncología, me enteré yo hace algún tiempo que iban a poner, pero era como una extensión del INCAN. El INCAN no es del Estado, el INCAN es público, sí, pero recibe dinero del Estado, que es distinto. Sí, María. Perdón, sería el amparo 1177/2017. Wow, sí, tenemos unos minutos. Entonces ya hicieron muy bien. ¿Lo tienes a la mano? Sí, es extenso. Va, lo compartes en el chat. Ok. Va, por favor, si pueden, léanlo desde el inicio. Los nombres que salen allí son de pacientes. Hacer ese amparo, chicas, costó muchas luchas, muchísimo trabajo, pero se logró. Es uno de los amparos que les otorga hoy por hoy medicamentos a los dos hospitales, que es una obligación darla. Si no les están dando todos los medicamentos, están violando ese amparo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer el paciente? Solo mostrarlo. ¿Sí? Pero no tenemos pacientes empoderados. El paciente no sabe que existía ese amparo. La ciudadanía no sabe que existe. Miren, nos hemos cansado de decirlo, pero pareciera que no trasciende personas, ¿sí? O sea, no sé, no es un tema de interés. Entre más gente lo vayamos hablando, se van a enterar de todos los beneficios que tiene un paciente oncológico. Y este amparo resguarda al paciente oncológico aquí en Guatemala. Sí, bueno, ya las leyes de por sí, pero sobre estas leyes está este amparo. Este amparo se logró porque se vulneraron todos los derechos a los pacientes oncológicos. Hicieron demasiados informes que procedieron a un juicio y cuestiones así. No hay ninguna condena, pero sí hay estos derechos de no se puede volver a vulnerar a un paciente oncológico. Pero debe saberlo la ciudadanía, ¿sí? Esta lucha participaron pacientes y fueron muy aguerridas, fueron muy valientes y bueno,
Imagínense, ya se hizo una parte. ¿Qué les toca? Ir avanzando a la demás población, más derechos, mejores hospitales más amables, más amigables, que se cumplan estos deberes, estos derechos y todo. Entonces, bueno, ya una tarea menos. Y gracias, María. ¿Quieres cerrar tú, María? Cierra tú la clase del día de hoy. No, pues gracias. Realmente creo que sí es importante el empoderarnos y desde la perspectiva de paciente es muy interesante porque no sabemos que hay un derecho, ¿verdad? Pero no sabemos exigir esos derechos y que hasta llegar nuestros derechos también. Entonces, de derecho que nos está dando también, porque realmente hoy me voy más empoderada y creo que es algo que puedo compartir también con mis hermanas guerreras, ¿verdad? Y que esto nos va a hacer sentir también muchísimo más resguardadas y no sentirnos tanto en el limbo, ¿verdad? Porque aún pasando un proceso como este, sentirnos que a veces no hay medicamento, que pues en algunas ocasiones piden que no compre ciertos medicamentos y todo, pues hoy me doy la sorpresa de esto y pues qué más orgullo y qué bueno que hayan sido pacientes quienes hayan logrado algo tan importante. Pero pues muchísimas gracias. Gracias a ti, María, por este cierre tan hermoso. Nos pregunta Alba Lilian, pero ese amparo, ¿cómo lo podemos poner en acción? Es fácil, Alba Lilian, ese amparo está en acción. Lo que tiene que saber el paciente es llegar con su oncólogo y decirle, sí, doctor, pero fíjese que este amparo me dice que me tienen que dar aquí mi medicamento. Con eso, el médico tiene que ver cómo le da el medicamento. Un amparo es una orden de juez, es una orden judicial, o sea, y ese es definitivo, o sea, ni siquiera nadie lo puede votar, es definitivo. Si el médico no hace nada, usted lo presenta al director, el director pudiera ser removido si le niega el tratamiento. Con una carta del paciente, con su EPI, su número de carnet, solicitando su medicamento y le pega su amparo atrás, la fotocopia del amparo y le dice que se está respaldando con ese amparo que obliga al sistema de salud a darle su medicamento. El hospital no pudiera darle una carta de rechazo, pero digamos que el director se la da. Eso ya podría remover al médico o al director que le haga una carta negativa, decirle, sí, mija, pero no tenemos. No le pueden entregar y le tienen que entregar una respuesta en menos de un mes, que es lo que dicta la ley. Ahora imagínense, se van 10 pacientes a pedir el medicamento o lo denuncian públicamente. No, el medicamento está ahí en 5 días. Sí. Y ahí lo tenían, pero bueno, está en este curso y como dijo María, por favor, esto es una herramienta que háblenlo con las otras pacientes. Muchas se quedan sin tratamiento y no saben qué hacer. Y a muchas hicieron esta lucha, así que sigan las que puedan. Y en México, sigan sumándose. En El Salvador, vayan viendo, deben de haber grupos, deben de haber pacientes, deben de haber organizaciones, pero a veces eso parecían muy silenciosas, muy chiquitas. Vayan buscando y si no, vayan siendo ustedes las primeras en empezar a hacer todo esto. Y bien, sin más palabras que agradecerte, María, por este cierre y a cada una de ustedes por la atención del día de hoy. Nos vemos próxima semana. Gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Adiós. Muchas gracias. Feliz noche. Dios, Selva.